Buenos días, no es Joaquín Edgardo por acá Méndez, técnico radiólogo. Vamos con el capítulo número 4, parámetros técnicos en la obtención de estudios de resonancia magnética, ¿no? Saludos a Carlos Duty, del grupo de WhatsApp. Saludos a Bruno. Saludos a todos mis amigos de allá de Argentina. Todos los amigos de allá de Brasil. Puede haber varios técnicos que nos siguen, ¿no? Que están en el grupo. De Bolivia. Por mencionar algunos, ¿no? Al doctor Plaza, de Colombia. ¿No? De algunos que me acuerdo, ¿no? La doctora Marta. La doctora Lilian. Y algunos que hemos mencionado por ahí, ¿no? Varios que hemos conocido. Vamos a lo que importa, ¿no? A Big Flow, de ahí del grupo, que así está registrado, pues Big Flow. A la capitana Ugarte, de allá del Hospital de Especialidades de la Mujer y Neonatología, ¿no? De la Sedena. A la doctora Marta, del Hospital Militar, Central Militar. Y a todos los que nos escuchan, ¿no? Vamos con el siguiente capítulo, ¿no? Capítulo 4. Que todos quieren que los mencionen, ¿no? Ya saben, ¿no? El ego. Dicen que para ser bueno en radiología e imagenología tienes que tener un problema de salud mental. Solamente alguien con un problema de salud mental mira una patología entre el blanco y el negro, ¿no? Vamos a ver. Capítulo 4. Parámetros técnicos en la obtención de imágenes. Introducción. Las imágenes de resonancia magnética se adquieren mediante las secuencias. La obtención de una imagen diagnóstica requiere la adecuada elección de la antena receptora, equipo principal y componentes, y la aplicación correcta de los parámetros de la secuencia. Cada secuencia posee una serie de parámetros que el técnico puede modificar teniendo en cuenta las características del equipo de resonancia magnética, la región anatómica y la patología que se vaya a estudiar. Los parámetros escogidos determinarán la ponderación o potenciación de las imágenes. En cualquier caso, los cambios y adaptaciones que se realicen sobre la secuencia se deben ajustar a 4 criterios de calidad: tiempo de adquisición, relación señal-ruido, contraste y resolución espacial. Estos 4 criterios están íntimamente relacionados y cualquier modificación en los parámetros de la secuencia los altera en mayor o menor medida, interfiriendo en la calidad de la imagen. Alcanzar este objetivo no es fácil, y lo frecuente es el conflicto entre los factores tiempo, resolución y contraste, por lo que se debe sacrificar alguno de ellos en beneficio del otro. Parámetro tiempo. Dentro del parámetro tiempo diferenciaremos entre el tiempo de adquisición y el tiempo de repetición. El tiempo de adquisición o tiempo de exploración es el que se requiere para completar la adquisición de los datos, es decir, el tiempo que dura una secuencia. El tiempo de adquisición de la imagen en secuencias de pulsos normales viene dado por la siguiente fórmula: TA, que es tiempo de adquisición, igual a TR, que es tiempo de repetición, por número de ponderaciones por número de excitaciones. O NP, que es el número de pasos de codificación de fase. Next es el número de excitaciones. Si la secuencia posee un factor turbo, se divide el producto anterior por el factor turbo aplicado, que viene siendo TA, que es tiempo de adquisición, igual a tiempo de repetición por número de codificaciones de fase, que es NP, por número de excitaciones, que es next, entre el factor turbo, que es FT, donde FT es el factor turbo. Si la secuencia es tridimensional 3D, se multiplica el tiempo de repetición por el número de... por el número de pasos de codificación de fase por las codificaciones de corte.
ya que en secuencias 3D se aplica un segundo gradiente de codificación de fase que selecciona y que excita la localización de cada corte en el volumen. Para cortar el tiempo de adquisición se pueden utilizar secuencias más rápidas, usar factores de adquisición en paralelo o reducir ciertos parámetros que se verán a lo largo del capítulo. El tiempo de repetición TR es uno de los parámetros que caracteriza el contraste entre los diferentes tejidos. Se define como el periodo de tiempo que transcurre entre dos pulsos de excitación consecutivos de radiofrecuencia dentro de una secuencia. La magnetización longitudinal necesita un tiempo de recuperación. El tiempo de repetición se mide en milisegundos, ms, e indica la relajación longitudinal que se produce entre el final de un pulso y la aplicación de otro. Por lo tanto, determina la cantidad de relajación T1 que ocurre cuando se lee la señal. Dependiendo del tiempo de repetición que la secuencia tenga, la mitigación longitudinal se recupera total o parcialmente y producirá un tipo u otro de señal. En un tiempo de repetición muy largo, los tejidos recuperarán su magnetización longitudinal por completo y por lo tanto no existirá contraste entre ellos y no se podrán diferenciar. En cambio, utilizando un tiempo de repetición más corto se consigue más diferencia en la intensidad de señal entre los tejidos y más diferencia entre los T1. En este caso se dice que la imagen resultante es una imagen potenciada en T1. Se considera que un tiempo de repetición de menos de 500 milisegundos es un tiempo de repetición corto, mientras que un TR o tiempo de repetición de más de 1500 milisegundos es largo. Otros parámetros destacables que influyen sobre los tiempos de relajación de los tejidos son el tiempo de eco, T, el ángulo de inclinación o basculación, flip angle, FA, y el tiempo de inversión, TI. A continuación se definen sus características. Tiempo de eco, TE. El tiempo de eco es el periodo de tiempo que transcurre desde que se emite el pulso de radiofrecuencia hasta el pico de la señal inducida en la bobina, es decir, desde la aplicación del pulso hasta la recogida de la señal de eco. Al igual que el tiempo de repetición, este parámetro se mide en milisegundos ms y marca la caída de la magnetización transversal. Controla, por tanto, la cantidad de relajación T2 que se ha producido cuando se lee la señal. El tiempo de eco determina el contraste de la imagen, ya que si es muy largo, significa que el sistema tardará más en captar la señal y la secuencia se potenciará en T2. Cuanto más corto sea el tiempo de eco, más fuerte será la señal que se obtendrá de un tejido. Por ejemplo, en las secuencias spin eco SE existe un primer pulso de activación de 90 grados justo en la mitad del tiempo de eco. Se produce un segundo pulso de 180 grados y transcurrida la otra mitad del tiempo de eco T2 ocurre la lectura del eco. Ángulo de inclinación flip angle, FA. El ángulo de inclinación flip angle, FA, implica una basculación del vector de la magnetización longitudinal en un ángulo distinto a 90 grados. Si se produce una inclinación de 90 grados, se anularía el vector longitudinal. En cambio, con un ángulo inferior a 90 grados, entre 10 y 80 grados, la magnetización longitudinal no desaparece totalmente. El flip angle o ángulo de inclinación es un parámetro que se utiliza en las secuencias eco de gradiente y determina la potenciación en T1 o T2, secuencias híbridas gradiente y spin eco Grace o GRCE. Permítame tomar un vasito de agua. Me duele un poquito la garganta, pues no, un poquito mal la garganta. Se deja el cigarro ya. Se conoce como ángulo de Ernst al valor más óptimo del ángulo de inclinación FA o flip angle, que posee una secuencia específica y consigue la máxima señal de un tejido para un tiempo de repetición y un tiempo de eco determinados. Richard Robert Ernst Winterthur, Suiza, 1933, es un químico y profesor universitario que ha dedicado su vida a la investigación y desarrollo de la resonancia magnética nuclear. Recibió el Premio Nobel de Química en 1991 por sus investigaciones en el campo de la espectroscopía, técnica de análisis de los tejidos a través de la absorción o emisión de la radiación electromagnética de las moléculas que los forman. Tiempo de inversión, TI. El tiempo de inversión, TI, es el intervalo entre el pulso de inversión de 180 grados y un pulso de activación de 90 grados. Ese primer pulso de 180 grados hace que la magnetización longitudinal se disponga en la dirección opuesta y antes de que recupere el vector de magnetización, se aplica un segundo pulso de 90 grados que produce una magnetización transversal.
Este parámetro se utiliza en las secuencias inversión-recuperación y suprime la señal gas en los tejidos de las secuencias STIR y la señal de los líquidos en las secuencias FLAIR. Los valores de tiempo de inversión en secuencias FLAIR son largos del orden de 1700 a 2200 milisegundos. Por el contrario, los valores de tiempo de inversión en secuencias STIR son cortos, de 100 a 135 milisegundos. Parámetro número. Dentro del parámetro número diferenciaremos entre el número de pasos de codificación de fase, NP, y el número de excitaciones o adquisiciones, NEX, NSA o NAD. Número de pasos de codificación de fase, NP. La matriz es una representación de la imagen digital de aspecto enrejado y compuesta por píxeles, elemento individual, que cubren todo el campo de visión. Los píxeles se ordenan formando filas y columnas. El número de codificación de fase conforma el número de filas de la matriz de la imagen. Las filas corresponden a los pasos de codificación de fase dispuestos en el eje X y las columnas a los de codificación de frecuencia del eje Y. Los pasos o número de codificaciones de fase NP están directamente relacionadas con la resolución espacial, pues cuanto menor sea su número, mejor será su relación señal-ruido CR, o sea, que aumenta la señal, disminuye la resolución, hay menos píxeles, pero estos son más grandes. La gran ventaja de reducir los pasos de codificación de fase es que con ellos se acorta también el tiempo de adquisición. Número de excitaciones o adquisiciones, NEX, NSA, NAD. El número de excitaciones hace referencia a las veces que un tejido concreto es excitado dentro de una secuencia, es decir, el número de señales que se recogen para generar una imagen en resonancia magnética. Una adquisición o excitación proporciona un paquete de datos suficiente para obtener una imagen. Si esa misma excitación se repite varias veces, la recopilación de datos será mayor y la imagen adquirida ofrecerá mucha más información. Al igual que ocurre con el número de codificaciones de fase NP, el número de excitaciones NEX también afecta a la resolución espacial. A más número de excitaciones, mayor será la señal recogida, tendrá mucho más ruido y el tiempo de adquisición aumentará proporcionalmente. Relación señal-ruido SR. La relación señal-ruido CR constituye un parámetro fundamental para la calidad de las imágenes. Representa el cociente de dos elementos, la señal y el ruido. Relación señal-ruido igual a señal entre ruido. Para considerar una imagen de calidad, este cociente debe ser lo más cercano al valor 1. Así pues, los valores de señal y de ruido tienen que ser para ello lo más parecidos posibles. Se buscará una proporcionalidad entre uno u otro. La señal es la suma de todas las señales emitidas por los protones que procesan en un tejido. La señal recogida por la antena receptora aporta información sobre las estructuras tisulares y su intensidad puede variar. A mayor intensidad de señal, mayor contraste en la imagen. El ruido es una oscilación estática de la intensidad de la señal que aparece en forma de granulado. El ruido no ayuda a la formación de la imagen, sino que de hecho la empeora. Se debe evitar ya que disminuye la resolución espacial. Existen varios factores que afectan a la relación señal-ruido, que se pueden dividir de dos grandes grupos, según se pueden modificar o no por el técnico. Factores modificables, el imán, factores modificables, el imán y los gradientes. La intensidad de la señal será mayor cuanto más potente y homogéneo sea el campo magnético. B. El paciente. El movimiento molecular es diferente en cada persona, ya que depende de factores físicos tales como la edad, la grasa corporal o el estado de hidratación, entre otros. Por eso, en estudios con cierta calidad se dice coloquialmente que el paciente procesa muy bien. Factores modificables por el técnico. Antenas. Si no es la correcta, se puede originar ruido. Su tamaño debe adecuarse a la anatomía del paciente y a la distancia antena-paciente. Debe ser proporcional. B. Parámetros de la secuencia. La relación señal-ruido mejorará si se realizan ciertas modificaciones sobre ellos. Para mejorar la relación señal-ruido se pueden aumentar el tiempo de repetición y el número de adquisiciones o disminuir el tiempo de eco. Tiempo de eco. Está demostrado que si se incrementa el espacio entre cortes dist factor o se hacen los cortes más gruesos, el ruido se atenuará. También se ha visto que cuanto más se acerca el ángulo de inclinación a 90 grados, mejor será la relación señal-ruido.
Un ancho de banda amplio recogerá mayor número de señales de radiofrecuencia, pero también las interferencias y el ruido. Por eso es preferible un ancho lo más estrecho posible. El tren de ecos es un factor turbo que utilizan las secuencias turbo-spin-echo, TSE, y que si se reduce, mejora la relación señal-ruido. Una matriz rectangular o aumentar el campo de visión FOB hace que el volumen del voxel sea mayor y en consecuencia se recogerá mucha más señal. Hay que saber también que la administración de contraste paramagnéticos aumenta la relación señal-ruido, ya que acortan el T1 de los tejidos donde se fijan. Contraste y la imagen es la capacidad por la que se pueden diferenciar dos tipos de tejidos próximos gracias a las distintas intensidades de señal que emiten. Esas distintas densidades se representan gráficamente en toda la gama de grises, desde el negro, ausencia de señal, hasta el blanco brillante, señal alta. El contraste depende del entorno. Deben haber diferentes señales para poder detectar las estructuras más pequeñas. El contraste y la imagen está controlado por los mismos factores de la relación señal-ruido y varían en función de varios parámetros. Contraste del tejido. Las estructuras tisulares del hueso, el agua y la grasa poseen diferentes señales. Intensidad de la señal. A mayor intensidad de la señal, mayor contraste de la imagen. Secuencia. Dependiendo de la potenciación de la secuencia que se utilice, se obtendrá una señal diferente para un mismo tejido. También modificará el contraste el uso de alguna técnica de supresión o excitación de las moléculas, FS, flare y stir, etc. Ruido. Las imágenes con bajo ruido tienen un mayor contraste que las que tienen mucho. Uso de contrastes externos. Estos aumentan la señal recogida de ciertos tejidos y en algunas patologías. Resolución espacial de la imagen. La resolución o definición de la imagen es la capacidad para diferenciar dos estructuras próximas de manera nítida. Contribuye también a la calidad de la imagen, ya que ésta se visualizará de forma más clara y precisa cuanto mayor sea su resolución. La resolución espacial de la imagen puede ser de dos tipos: 1, superficial, y 2, espacial o volumétrica. La resolución superficial es la que indica la magnitud del píxel, el elemento más pequeño en que se divide una imagen bidimensional, ejes XY. Son dos dimensiones, bidimensional. Ordenados en una cuadrícula, los píxeles forman la matriz de la imagen. El tamaño de los píxeles viene determinado por el campo de visión FOV o Field of View y el tamaño de la matriz según la relación magnitud del píxel igual a FOV entre el tamaño de la matriz. La resolución espacial o volumétrica es la que indica la magnitud del voxel, el elemento más pequeño tridimensional, ejes X, Y, Z. El tamaño de su área se calcula de la siguiente manera: tamaño del voxel igual al tamaño del píxel por grosor de corte. La señal que tiene cada voxel viene determinada por su tamaño. Así, un voxel grande contiene muchos protones que contribuyen a aumentar la señal. En cambio, un voxel pequeño... Bueno, porque tengo gripa. Mejora la resolución espacial al separar las estructuras en voxeles independientes, que los hace mucho más distinguibles. Así pues, para disminuir el tamaño del voxel, se puede aumentar el tamaño de la matriz, es decir, incrementar el número de filas y columnas haciendo el FOB más pequeño o utilizando un FOB rectangular, que como ya se ha visto, se consigue reduciendo el número de pasos de codificación de fase y utilizando un grosor de corte más pequeño. Cualquiera de estos cambios incrementa la resolución de la imagen, el detrimento de la relación señal-ruido, que se verá reducida. Aquí una autoevaluación, vamos a una autoevaluación, ya me dejan sus respuestas en los comentarios si es que la quieren realizar, ¿no? Cada quien. 1. Señale la respuesta correcta. Para acortar el tiempo de adquisición de una secuencia se debe: A. Aumentar el número de cortes. B. Utilizar solo secuencias spin-echo SE y no secuencias turbo spin-echo TSE. Mejor utilizar matriz simétrica con el mismo número de filas y de columnas, que esa es la C. D. Reducir al mismo el número de adquisiciones. E. B y C son verdaderas. Número 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. La antena debe ser lo más grande posible para tener más señal. B. La antena debe ser lo más pequeña posible, aunque la zona
que se quiere estudiar no esté dentro del rango de la antena. C. La distancia antena-paciente debe ser proporcionada. D. La zona a estudiar debe estar en estrecho contacto con la antena con el fin de evitar el ruido. E. La A y la C son verdaderas. 3. Los criterios de calidad para cualquier secuencia son A. El tiempo de adquisición, tiempo de repetición, contraste y resolución. B. Tiempo de adquisición, tiempo de repetición, tiempo de eco y número de excitación. C. Tiempo de repetición, tiempo de eco, señal y resolución. D. Tiempo de adquisición, relación señal-ruido, contraste y resolución. E. Tiempo de repetición, tiempo de eco, tiempo de inversión y relación señal-ruido. 4. Señala la respuesta correcta. ¿Qué ocurrirá si se reduce el número de pasos de codificación de fase NP? A. La relación señal-ruido será menor. B. La relación espacial disminuirá. C. Aumentará el número de columnas. D. Aumentará la señal. E. El tiempo de adquisición será más largo. 5. Respecto al tiempo de repetición, ¿cuál es la afirmación falsa? A. Es el intervalo entre dos pulsos consecutivos de radiofrecuencia. B. Si se reduce el tiempo de repetición, aumenta la relación señal-ruido. C. Es un parámetro que pondera la secuencia. D. Si se aumenta el tiempo de repetición, el tiempo de adquisición será mayor. E. Un tiempo de repetición largo con un ángulo de inclinación de 90 grados potencia la secuencia en T2. 6. ¿Cuál de los siguientes es el efecto esperable si se mejora el contraste y la imagen? A. La diferencia entre los grises será menor. B. Habrá mejor caracterización de los tejidos. C. La intensidad de la señal será menor, evitando así el ruido. D. Todas son verdaderas. E. Todas son falsas. 7. ¿Qué acción debe realizar para conseguir mejorar la relación señal-ruido? A. Hacer que el tiempo de eco sea más largo. B. Hacer cortes más finos pero aumentar la intensidad de la señal. C. Utilizar un ancho de banda más estrecho para evitar recoger muchas señales de radiofrecuencia y con ello interferencias. D. Disminuir el tamaño de píxel. E. Nada de lo anterior. 8. ¿Qué acción debe realizar para conseguir mejorar la resolución espacial? A. Aumentar el número de pasos de codificación de fase NP. B. Aumentar el tamaño del voxel. C. Aumentar el grosor de los cortes. D. Todas son verdaderas. E. Ninguna de las anteriores. 9. Si se quiere mejorar el contraste de la imagen, se aplicará un contraste paramagnético. A. No, nunca. B. Sí, siempre, porque el uso de contraste corta el T1 de los tejidos donde se fija y aumenta la señal. C. No, los contrastes externos producen mayor ruido. D. Sí, cuando la patología del paciente así lo requiera. E. No son muy alergénicos. No, son muy alergénicos. 10. Señale la afirmación correcta. ¿Qué ocurrirá si se reduce el tamaño del voxel? A. El tiempo de adquisición será más corto. B. La resolución espacial mejorará. C. La relación señal-ruido aumentará. D. La matriz tendrá menor número de filas y de columnas. E. B y C son verdaderas. Dejemos la respuesta, si así lo desean, en los comentarios. Más adelante les daré las respuestas.